Antes de Rodrigo Bustos estábamos entrevistando a Alberto Mayol sobre la situación en Argentina y les contábamos de este taller que se va a hacer el día de mañana acá en la Sala Máster de Radio Universidad de Chile en Miguel Claro 509, cuyo título es Tipos de liderazgo de la derecha en el siglo XXI, que es un taller que no es de libre acceso, pero tenemos 3 invitaciones liberadas para que puedan venir mañana. Hicimos el sorteo a través de nuestro número telefónico y queríamos contarle a Patricia Mujica, a Verónica Gay y a Luis Osorio, que son los ganadores para poder participar de este taller. Además que a nosotros nos pone especialmente contentos que nuestros auditores y televidentes vengan a la radio. El taller empieza a las 10 de la mañana, así que tienen que venir acá nomás a Miguel Claro 509 de Providencia. Dan su nombre, vamos a dejar una lista en portería y con eso van a poder participar de este taller súper interesante que va a hacer Alberto Mayol, que es sociólogo, pero que algo tiene que ver con esta radio porque es uno de los conductores del programa La República de las Letras. Dicho lo dicho, vamos con el panel y saludamos como cada mañana a Montserrat Rolano, nuestra editora general. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, feliz de que sea viernes, como todos los viernes, siempre digo lo mismo. Es verdad. A veces nos toca turno, esta vez no nos toca la más feliz. Ni a la Monse, sí, ni a mí. No, bueno, para Tania todos los días son viernes, pero los viernes ya es como viernes, ¿no? Ahí la vemos saltando. Don Cristian Pertucé, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz de estar acá como siempre con ustedes. Igualmente, Cristian, estamos esperando que se incorpore nuestro próximo invitado, pero yo quiero seguir con el hilo de la conversación que tenías, Pato, con Rodrigo Bustos, muy interesante, por cierto, respecto de Venezuela, pero con una arista distinta que no hemos abordado o no en profundidad, que es el tema de la migración, ¿no? Ayer el subsecretario Manuel Monsalve entregó algunas cifras, dijo que según entidades internacionales, las estimaciones son que los próximos meses podrían llegar entre 200 y 300 mil venezolanos adicionales a los que ya tenemos en nuestro país, que se estima una cifra por sobre los 500 mil, 700 mil, podríamos llegar a 1 millón, ¿no? Según esta estimación. Y en ese contexto, además, hay una propuesta, particularmente de la UDI, de entregar nacionalidad por gracia a venezolanos que que vengan arrancando, digamos, de la situación en ese país, algo que fue bien criticado ayer en el Congreso, ¿no? Se cuestionó el doble estándar respecto a la migración de ese partido o de ese sector. Ha habido hartas recriminaciones sobre quién es más democrático en el último tiempo, entre los sectores políticos. Se ha apuntado harto al Partido Comunista, nosotros lo hemos mencionado acá también, y solo decir a propósito de eso, que es difícil apuntar con el dedo a otro cuando uno defiende ciertos regímenes en el propio país, digamos, ¿no? Solamente como comentario ahí al margen. Cristian, ¿cómo ves la situación migratoria que evidentemente preocupa a las autoridades? El subsecretario Monsalve estuvo la semana pasada en la zona fronteriza norte y bueno, está esta cifra que es preocupante y en ese contexto todo el provecho político que se le saca de los parlamentarios, que ya es habitual. A ver, bueno, en primer lugar, según las estimaciones que tiene el Ministerio del Interior, si no me equivoco, son 700.000 venezolanos legales. La estimación que se tiene es de cerca de 1 millón de personas, porque hay bastantes personas que han entrado y no han regularizado su situación en Chile. Y la situación migratoria, por lo que se está planteando de diferentes organismos, es que pueden salir 8 millones de personas desde Colombia, que es sumamente preocupante. Y obviamente a Chile va a llegar una cantidad de personas que es compleja. Respecto del tema de la propuesta, son, si no me equivoco, 7 nacionalidades por gracia que quieren entregar, que es la propuesta que hizo... Sí, no es a todos los venezolanos. Sí, no, es a 7 personas. No sé, obviamente, a ver, la nacionalidad por gracia que existe en nuestra legislación, obviamente, es esa gracia que por alguna razón, no sé quiénes son, no he visto el detalle de las personas a quienes se la van a entregar, pero sí a lo mejor yo diría, en ese punto tiene razón el gobierno, el subsecretario Monsalve, en decir que hay que tener cuidado porque se pueden entregar señales que pueden ser contradictorias, sin lugar a duda, en términos de que las personas pueden empezar a creer, ¿cierto?,
que es fácil llegar, es fácil instalarse y es fácil legalizarse. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado en esto, pero también tenemos que planificar, porque si es que no hay una solución democrática a la crisis que está viviendo Venezuela, la migración nos va a llegar y tenemos que buscar los mecanismos, obviamente, para recibir a esas personas. Y estoy pensando también un poco en lo que tú decías, porque en ciertos momentos también hubo muchas personas que tuvieron que irse y arrancar de este país y que fueron recibidas por otras, y estamos viviendo una crisis que en Venezuela que de verdad tenemos que mirar en la región con mucha preocupación. Si no me equivoco, los países que tienen más personas que se han ido de Venezuela son Colombia, Perú, después Chile es en tercer lugar, si mal no recuerdo las cifras que veía el otro día. Pero Chile es el quinto, parece, ¿no? O tercero, no sé. Pero de todas maneras en la región va a haber una migración muy fuerte si no hay una solución rápida a eso. Es más difícil en la política chilena tener debates sobre temas complejos sin que alguien trate de chacrearlo. Sobre todo en el Congreso. Es que hay ropa tendida. Diputado Daniel Melo, bienvenido. No me había dado cuenta que había llegado y a empezar a hablar libremente de la Cámara de Diputados. No me excusan por el breve atraso. No es porque Daniel Melo esté aquí, pero obviamente no lo incluimos dentro de ese grupo. Pero lo quería decir a propósito de la propuesta de las nacionalizaciones por gracia. Tengo aquí un artículo del 2022, no está actualizado, pero para que tengamos una referencia, seguramente ha habido algún otro después. Ha habido, por lo menos hasta el año 2022, había 78 personas que en toda la historia de Chile habían recibido la nacionalización por gracia. Entre ellos, por ejemplo, la profesora Mari Terese Kalin, que es académica de esta universidad, Premio Nacional de Ciencias Naturales. Otro académico de nuestra universidad que recibe la nacionalidad por gracia es Joseph Ramos. A propósito de nuestra medalla de plata, Yasmani Acosta también recibió la nacionalidad por gracia. Pierre Dubois, un portento de los derechos humanos, sacerdote católico, y así sucesivamente. Es decir, es una lista selecta, ¿no? Yo no digo que no respecto a nadie, pero tengamos un debate razonable, ¿no? Diputado, bueno, ¿cómo ve este tema que veníamos planteando? El tema que tiene que ver en principio con esta propuesta de la UDI, pero cuyo tema de fondo efectivamente es cómo nos hacemos cargo, con toda la complejidad que tiene, de esta nueva ola migratoria venezolana, que parece que está más allá de lo que nosotros queramos que ocurra o no ocurra. O sea, que va a ocurrir igual y que por lo tanto hay que enfrentarla como viene, ¿no? Y el efecto llamada, que se ha hablado harto después de la performance del presidente Piñera en Cúcuta, y se ha criticado también esa situación. Yo creo que lamentablemente la UDI nos tiene acostumbrados a anuncios, este tipo de anuncios que en el fondo tienen un trasfondo de orden político electoral, confunde, porque no son señales claras. Porque claro, cuando tú planteas, mire, recibamos a estas personas que además, entiendo yo, en su país sufren, ¿no es cierto?, han sufrido la persecución política. Bueno, ahí está la figura, por ejemplo, el asilo político. Eso perfectamente el Estado lo puede otorgar, ¿no es cierto? Pero cosa distinta tiene que ver con una nacionalidad por gracia, que es un poco lo que conversabas tú y recién describías. A nosotros nos tocó ver, no sé, el caso de Norbert Lechner. Hay gente que ha contribuido de una manera real, concreta, importantísima, ¿no es cierto?, al quehacer nacional. Y yo tengo la impresión de que con este tipo de anuncios lo único que se hace es chacrear el debate público, enlodarlo, ¿no es cierto? Ahora, eso no quiere decir que no tengamos atención respecto a la grave situación que se vive en Venezuela, pero cosa distinta es que sacan este tipo de anuncios, que yo creo que más que nada lo que hacen es una especie como de llamado. Lo más probable, a propósito de la crisis que estamos viviendo, es que tengamos una nueva ola de migración. La pregunta es, ¿qué capacidad tiene el Estado chileno para hacerse cargo de ese proceso de manera regular, formal, garantizando, ¿no es cierto?, primero un principio que nosotros compartimos, que la migración es un derecho humano. Nadie migra por una cosa que no sea de necesidad, ¿no es cierto? Y en este caso concreto hay una crisis política y social de proporciones en Venezuela. Nosotros esperamos, la verdad, que pueda existir lo antes posible un proceso de transición
para terminar con este régimen autoritario que se está viviendo allí, ¿no es cierto? Yo también creo que con carácter incluso dictatorial, donde se desconocen los resultados, se pone en cuestión la democracia, no solo como un procedimiento, sino que además como un valor y un principio en sí mismo, que es aquello que nosotros al menos desde la bancada socialista planteamos con mucha fuerza, ¿no es cierto?, en la discusión que hubo esta semana a propósito de la sesión especial por Venezuela, la verdad. Sí, ahí, bueno, el diputado menciona, ya yendo al tema de la situación política en Venezuela, yo les pregunto, Cristian, diputado Melo, si ven con la información que tenemos al día de hoy, una salida posible y pacífica, que es lo que todos quieren, en el mediano plazo a lo que ocurre, porque si uno escucha los discursos de Nicolás Maduro, que son bastantes durante el día y bien largos, él lo que apunta es una radicalización de la revolución bolivariana, ¿no? Diosdado Cabello lo dijo textual, de hecho. Sí, así es. Además de toda toda esta verborrea, ¿no? Y los ataques contra el presidente Boric, que además tienen como una fijación con el presidente Boric. Está el tema de la restricción de las libertades, o sea, ya lo de WhatsApp lo comentábamos la semana pasada, era anecdótico, pero ahora ya se prohíbe la utilización de Twitter o X, ¿no? Que es una cuestión bien propia de los regímenes dictatoriales, ¿no? Y esto de no dejar entrar a personas que tienen una posición política distinta, eso ya lo hemos visto harto en el último tiempo. Hay una radicalización efectiva, ¿no? No es solamente retórica del régimen, mientras hay esfuerzos que nosotros suponemos son soterrados de otros países de la región para buscar una salida pacífica. Ayer hubo en la noche una declaración conjunta, una nueva declaración conjunta entre México, Colombia y Brasil, también llamando a transparentar las elecciones, en fin. ¿Ven ustedes que hay una salida pacífica en el corto mediano plazo? Porque de eso depende también lo que estamos hablando respecto de la situación migratoria también, ¿no? Cristian, ¿cómo lo ves? Yo veo muy difícil, para ser sincero, una salida pacífica cuando hay una dictadura, y digámoslo con todo su nombre. Aquí ya estamos en un nivel, yo antes podría decir que era un gobierno autocrático, autoritario, pero ya cuando se desconocen resultados electorales, cuando hay presos políticos, cuando hay todo el uso del aparato estatal para intentar mantenerse en el poder, a toda costa, es una dictadura. Yo creo que es muy difícil, a menos que efectivamente logren razonar o logren quedar tan aislados en la región el gobierno venezolano, que decía entregar el poder. Y creo, y ¿sabes qué? Yo creo que además no lo va a entregar por un gran tema que está un poquitito subyacente en los discursos de Maduro. Él no buscó una salida pacífica, pese a los discursos que habían de hacer una transición pactada, y que obviamente lo tenía que hacer. O sea, él tiene muchos problemas en términos judiciales, de corrupción interna, de violación a los derechos humanos. Yo creo que la situación de Venezuela no va a ser desgraciadamente pacífica, porque no hay una convicción de ellos de hacer esta transición, del gobierno de Maduro y todo su aparataje que tiene el Estado. Lo veo muy complejo, y creo que además desgraciadamente los gobiernos que podrían haberlo presionado más, estoy pensando justamente en México, Colombia y Brasil, han sido un poquitito ya transparentar los datos con esta verborrea de transparentemos los datos. O sea, Maduro ayer dice, no, es que nos trataron de 31 millones por minuto de intentos de ataques cibernéticos. Gracias, Daniel. Lo descartó el grupo Carter. No, sí, está totalmente descartado. Pero si ellos primero decían que tenían todo controlado, dieron un 51%. O sea, todo ha sido si uno empieza a leer los discursos de Maduro, todo ha sido un atado de mentiras, para serlo súper sincero. Yo veo muy difícil, y además con esta posición un poquitito ambigua de Brasil, Colombia y México, no está ayudando a que haya una transición, o que raciocine Maduro que tiene que salir del poder. Entonces yo veo muy difícil una salida de verdad pactada. Lo contrario, una salida violenta.
Yo creo que pese a lo difícil Sí. que plantea Cristian de una salida política pactada, pacífica, tengo la impresión de que el gobierno de Chile, en este caso, y los gobiernos de América Latina, tienen la responsabilidad histórica de agotar absolutamente todo lo que está al alcance para evitar o una guerra civil o un enfrentamiento que lo único que va a generar son más muertes, violaciones de los derechos humanos y por lo tanto aún más concentración del poder. Yo tengo la impresión de que en ese sentido, al menos todos los demócratas debiéramos tener un objetivo, ¿no es cierto?, que es defender la democracia, la libertad de las personas, los derechos fundamentales. Y en ese sentido tengo la impresión, me tocó compartir esta semana una conversación con el presidente Lula, el día lunes, en su visita oficial al país, y hubo un espacio de diálogo en el que hizo referencia a este punto, ¿ya? Yo creo que el solo hecho de que países como Brasil no reconozcan los resultados, no reconozcan la legitimidad del gobierno de Maduro, tengo la impresión de que eso es un punto de inflexión. Sí, no es menor. Distinto a lo que ocurrió en otras ocasiones, ¿no es cierto?, que también fueron procesos no completamente transparentes, ¿ya? Con un contexto complejo de crispación social y política. Por lo tanto, creo que en el estado de cosas tengo la impresión de que, claro, Brasil, Colombia, México, por cierto lo que ha venido haciendo Chile, creo que son acciones importantes, significativas. Estamos ya casi 2 semanas de la elección y tengo la impresión de que no se puede agotar toda la presión, ¿no es cierto?, internacional respecto a esto. Ahora, el Centro Carter, por ejemplo, da por ganador a González, claro. González. Nosotros tuvimos una sesión especial de la Cámara el día martes, donde toda la oposición y la extrema derecha buscaban, ¿no es cierto?, en sus proyectos de resolución que le solicitaban al gobierno que declarara ganador, ¿no es cierto?, a González. Pero la verdad es que ya tuvimos un Guaidó. Todos sabemos cuál es el efecto político y real y efectivo de ese tipo de decisiones, ¿ya? Tanto así que ni siquiera con aquellas personas que tienen algún tipo de cercanía, bien estrecha por cierto, en el caso de Milei, retrocedió en esa decisión. Entonces, tengo la impresión de que hay un escenario distinto, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Por qué Maduro aún se mantiene en el poder pese a todo esto? Bueno, porque tiene una alianza estrecha con las Fuerzas Armadas, porque ahí se ubican con mucha potencia hasta el día de hoy la posibilidad de tener, ¿no es cierto?, el mando del Estado venezolano. Yo difiero en una sola cosa, no tiene una alianza, tiene cooptada las Fuerzas Armadas. Sí, podemos caracterizarla, pero que existe un vínculo estrecho, lo existe. El problema es que cuando uno puede hablar de conceptos ideales como la democracia, como los derechos humanos, habitualmente ocurren en contextos que no son ideales, ¿no? O sea, hay un asunto con Venezuela que tiene que ver con la realpolitik. O sea, las casi 8 millones de personas que viven fuera de Venezuela y que podrían aumentar en los próximos meses son un problema del conjunto del continente. Qué duda cabe que Venezuela es muy importante para la disputa entre, por un lado, el eje Estados Unidos-Unión Europea y por el otro lado el eje Rusia-China, ¿no? Ese es un factor que en lo más inmediato no se manifiesta, pero que en la trastienda es muy importante para entender la evolución que han tenido los acontecimientos. El tema del petróleo, ¿no? El tema de que Venezuela esté al lado de Colombia, que si bien ahora tiene un presidente progresista, es el país que tiene más bases estadounidenses en Sudamérica. Y así sucesivamente. La frontera con Brasil, o sea, la relación de Brasil con Venezuela, digámoslo abiertamente, no es una relación que se hace solamente en nombre de los principios de la democracia y los derechos humanos, sino que Brasil son los BRICS en América Latina, ¿no? Entonces, es un factor también. Y así sucesivamente. Entonces, es un tema complejo donde evidentemente hay principios que defender, pero en donde la evolución indeseable de los acontecimientos puede llevar a provocar problemas todavía más graves que los que tenemos ahora. Por eso no es sencillo de analizar. Sí, yo solamente quería agregar que... Te abrumé, Cristian. Sí. Lo que pasa es que existe una descripción geopolítica para poder entender desde dónde... qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, efectivamente en Venezuela, cuál es el trasfondo que hay. Y hay disputas que son globales y que, bueno,
nos toca lamentablemente, para bien o para mal, en nuestro continente. Pero hay una cuestión concreta. La democracia, la libertad, los derechos fundamentales, yo tengo la impresión que uno tiene que defenderlos aquí y la quebrada aquí. O sea, y sin relativismo. Sí. Sí. No, yo solamente iba a agregar antes de irnos a la pausa, podemos ver si le damos una vuelta más a la vuelta, que me ha llamado la atención la decreciente influencia de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos hace algunos días dijo, nosotros reconocemos a Edmundo González, y pasó casi sin pena ni gloria, como bueno, hicieron algo muy raro. Primero reconocieron la victoria, pero después dijeron que no lo proclamaban. Sí, fue bien raro. Y lo otro, el listado, que bien acotado, de países que hasta el momento han reconocido a Maduro, que son en su mayoría puras dictaduras, y si no, gobiernos de dudosa procedencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No son democracias, al menos. No, al menos no son democracias. Podemos decir eso. Son las 9 en punto, tenemos que hacer un breve corte y a la vuelta seguimos hablando otros temas nacionales, por cierto, que nos han estado ocupando y preocupando durante los últimos días. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. La Universidad de Chile invita a su comunidad universitaria a participar de la acreditación institucional, respondiendo la encuesta disponible en la web uchile.cl. Todas y todos acreditamos la U para construir futuro. Vive la música chilena en su máxima expresión en Radio Universidad de Chile, distinguida como radio fundamental de la música chilena 2024.
Son las 9:03, continuamos en Radio Análisis, estamos con Montserrat Rolano, con el diputado Daniel Melo, con Cristian Pertucé. Respecto a lo anterior, algo que comentar, sea si fuera y sin ser autoritario, idealmente breve, para que pasemos a los otros puntos. Yo soy siempre un tipo que tiene mucha esperanza. Desgraciadamente tengo muy poca esperanza en este caso en el proceso que se está dando en Venezuela, y mientras no haya una toma de conciencia del régimen de Maduro, y creo que ya no lo va a haber, creo que es muy inconsciente y poco racional, desgraciadamente yo veo muy complejo y una salida desgraciadamente que va a dañar a mucha gente en Venezuela, desgraciadamente. Sí, todas las señales que se han dado estas últimas semanas dan cuenta de efectivamente de ir cerrándose en sí mismo, ¿no es cierto? Concentrando aún más poder. Tengo la impresión de que todas las personas que han fallecido, la persecución política, la violación sistemática de los derechos fundamentales de las personas, yo creo que no hay un contrapeso efectivo ya en la sociedad venezolana, ¿ya? Y eso sin duda afecta mucho también las condiciones de posibilidad para poder salir de esta crisis de una forma más pacífica. Yo tengo la impresión de que, al menos en el caso del gobierno de Chile, yo quiero respaldar acá la política exterior que ha tenido el presidente Boric. Ha sido muy clara, muy certera, nosotros la hemos respaldado. Por eso creemos que es inconveniente además declarar, ¿no es cierto?, ganador y reconocer a Edmundo González como presidente de la República en Venezuela. No tiene ningún efecto concreto, ¿ya? Y la pregunta es también, ¿qué hace también el Estado de Chile con esta probable, ¿no es cierto?, nueva ola de inmigración? O sea, ¿cómo la vamos a enfrentar? Yo creo que hay cuestiones bien complejas, ¿ya? Incluso también a propósito de las expulsiones que también están pendientes. O sea, hay un drama, ¿ya? que tengo la impresión de que el Estado, porque esto es una cosa incluso que supera a los gobiernos, la verdad, cómo el Estado genera una política pública integral, sistémica, que te permita hacerse cargo, ¿no es cierto?, de esta crisis. Y yo tengo la impresión de que hoy día estamos atrasados respecto a estas materias, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho, sí. Pese a todos los esfuerzos. Y lamentablemente este debate está contaminado con la cuestión política, ¿ya? Porque a mí, yo, para cerrar, me llama mucho la atención, o sea, la verdad que a esta altura del partido me llama mucho la atención lo que hace la oposición, en este caso la extrema derecha, una parte criticando una dictadura como la de Maduro, y por otra parte haciendo gárgaras de democracia, pero con la foto del dictador Pinochet en la espalda en su líder. Entonces, yo la verdad es que creo que las contradicciones que hay en un sector también de la sociedad chilena, porque quizás esta también podría haber sido una oportunidad, ¿no es cierto?, para decir, mire, se defiende la democracia ante todo, sin relativismo, porque creo que es un valor, ¿no es cierto?, y un principio que debemos respetar en todo momento. Sí. Bueno, queríamos llevarlos al tema de Enel, que es bien indignante, pero estas cosas, además de indignarse, hay que analizarlas y buscar alguna solución. Y a propósito de escepticismo, se inicia el proceso de caducidad, pero el inicio del proceso de caducidad en lo concreto no quiere decir mucho, salvo apurar un poco a la compañía. Esto, hasta donde yo veo, es una opinión, demuestra una cierta incapacidad del Estado en el actual marco institucional de hacer más al respecto, y también demuestra que la relación en general del Estado de Chile con las empresas de servicios básicos es una relación que al menos habría que comentar o analizar. Yo más temprano recordaba que el año 2014 se produjo un grave problema con la cobertura de agua potable en la ciudad de Osorno por parte de SAL, que en ese momento pertenecía a capitales españoles. Se abrió el proceso de caducidad de SAL, pero finalmente no se concretó por dos razones. Primero, por una presión de la Unión Europea para que tal cosa no ocurriera, y segundo, porque cuando Aguas Andinas, que es la propietaria que pertenece a este grupo español, le vende SAL a una empresa canadiense, la empresa canadiense negocia y finalmente la caducidad no operó. En este caso también entra ayer el gobierno italiano para ofrecer mediar, ¿no? Que yo más temprano decía, en mi interpretación es una forma de presión, pero bueno, el tema es que son servicios básicos y tenemos un modelo institucional que funciona como funciona. Ahí quería preguntarles cómo ven el tema, diputado. Sí, bueno, lo primero quiero solidarizar con las cientos de miles de familias que han vivido los estragos de algo que llegó para quedarse. Yo creo que también eso es importante tener conciencia. La crisis climática
Los efectos de aquello lo vimos en estos temporales, el viento, la lluvia, que son fenómenos naturales muy extremos. Por lo tanto, eso implica que, en este caso, las empresas que tienen que proveer estos servicios tengan que efectivamente ocupar parte de sus recursos en la mantención, en el equipamiento, en prestar un buen servicio. Tengo la impresión de que estas empresas, no es la primera vez, la verdad, o porque llueve mucho o porque corre viento. Entonces, aquí hay algo que no está funcionando, ¿ya? Eso es lo primero que quiero plantear. Lo segundo, aún quedan miles y miles de familias que llevan más de una semana. El caso particular, mi familia, mis viejos en la Florida, llevan 8 días sin luz, ¿ya? Y así también vecinos de mi distrito en el sector sur de Santiago. Entonces es muy complejo, ¿ya? Y además porque no existe respuestas concretas de las empresas, porque uno podría decir, mire, al menos para poder entender o tener certeza respecto a cuánto me tengo que organizar para enfrentar este problema. Pero hay una especie de indolencia y de desidia, porque a mí estamos hablando de empresas que no es que tengan pérdidas, ¿ya? Porque las eléctricas tienen, las empresas distribuidoras tienen utilidades que son millonarias, la verdad. Entonces, al final del día, la sensación de abuso, de desigualdad, de injusticia es muy grande y brutal. ¿Ya? Yo comparto la decisión que tomó el gobierno de tomar esta decisión de avanzar en el cese, ¿no es cierto?, de la concesión, ¿ya? Pero como bien tú planteas, tiene etapas, no es algo automático. Los intereses que están detrás son muy grandes, ¿no es cierto? Pero el problema lo tenemos en Chile. ¿Ya? Llevamos con este modelo, además, sin respuesta, y tengo la impresión de que el gobierno tiene que responder con urgencia, porque no es posible que estemos presos, ¿no es cierto?, de un modelo que a todas luces no funciona, pues. No funciona. Funciona para cobrar, pero no funciona para prestar un servicio de calidad, ¿ya? Y tenemos un problema allí concreto y real, ¿ya? Y bueno, hay que hacerse cargo. Sí, la sensación de desprotección y de incertidumbre también, ¿eh? Esto de tratar de contactarse con la empresa, no recibir respuesta, no saber cuándo se va a reponer el servicio, eso también genera una sensación ahí bien compleja. Y quiero ir al tema de la revocación o el cese de la concesión, porque nosotros lo decíamos antes, incluso que se anunciara el día miércoles en la noche, varios expertos en esta materia han planteado que es muy difícil poder hacer algo así, ¿no? Que se concrete realmente, por distintas razones. Algunas la hemos ido explicando un poco en la línea de lo que plantea Pato, y hay quienes, dicen que en realidad esto es más bien un punto político, ¿no? Que algo que realmente pueda ocurrir en la práctica. Eso por un lado, Cristian, y por otro, cómo las autoridades, entendiendo por autoridades no solamente el gobierno, el Ministerio de Energía, en fin, los alcaldes, se hacen cargo de esta situación, ¿no? Y esta sensación de desprotección de la ciudadanía. Por ejemplo, hace algunas horas nomás se dispuso que los militares estuvieran en algunas zonas para resguardar, porque estaban totalmente oscuras, y eso facilitaba, por ejemplo, la comisión de actos ilícitos, ¿no? Eso ocurrió hace un día, ¿no? Y hay quienes dicen, ¿por qué esta decisión no se tomó el día lunes, por ejemplo, o el fin de semana? ¿Cómo ves tú ahí el actuar del Estado en su conjunto ante una cuestión que es bien delicada? Porque, lo hemos comentado durante toda esta semana, la dependencia que tenemos de la energía eléctrica es brutal, ¿no? Y eso impacta en nuestro vivir diario. A ver, varias cosas. Lo de la crisis climática que hablaba Daniel, completamente de acuerdo. Y eso tenemos que enfrentarlo y tenemos que tener algún rol importante. A ver, varias cosas. Primero, aquí yo difiero con algo, porque cuando habló del modelo entendí como el modelo de mercado. A ver, esto es un monopolio. Ahí entendamos, es un monopolio legal.
que tiene que tener un rol mucho más activo, más allá porque esto lo podríamos crear una empresa del Estado, pero siempre va a ser un monopolio legal, porque las inversiones para el tendido eléctrico y todo, entonces estamos hablando de un monopolio, no es mercado. Cuando hay monopolio no hay mercado, no funciona el mercado. O sea, es lo primero que tenemos que entender. Yo creo, más allá de todas las falencias que ha tenido la empresa y que creo que son muy importantes, sobre todo en lo que tú decías, este sentimiento de abandono, ¿ya? Porque obviamente nadie está obligado a lo imposible, lo que nos sucedió acá, y no solamente en la zona sur, o sea, también tenemos, porque muchas veces lo dejamos. Esto está afectando a personas. Yo escuchaba ayer al alcalde de Loarnechea, un amigo mío, de hecho, me dijo. En Las Condes, sí, o sea, un amigo me dijo que vive en Barnechea, me dijo, me tuve que ir donde mi suegra, ¿ya? Gracias a Dios. O sea, está sucediendo en muchas partes, y esto no tiene que ver con podríamos decir, el estatus social o el estatus económico. Entonces, pero solo quiero hacer un punto, Cristian, en eso. Dígame. Porque hoy son estos sectores acomodados los que viven, ¿no es cierto?, el estrago del problema del temporal de fin de semana. Pero los casos en el sector sur de Santiago son recurrentes. No, sí, estoy súper de acuerdo. Recurrentes, los cortes intermitentes, tú ni te lo imaginas. ¿Ya? Sí. A mí me tocaba acompañar a las comunidades, a la SEC, a hacer denuncias. Por la tarde tengo, de hecho, una reunión con vecinos a propósito del rol que puede cumplir el CERNAC en estas materias. Pero claro, hoy día es evidente para todos, ¿cierto? Se visibiliza quizás más porque es el barrio alto el que está viviendo esto, pero el sector sur de Santiago, el Bosque, Los Espejos, o sea, son comunas que viven todas las semanas. Es que también pasa, porque tenemos, bueno, yo creo que, a ver, a dónde yo quería ir, pero también pasa porque hay mucho robo de cables, recordemos eso, ahora menos porque bajó el precio del cobre. Pero aquí es a dónde quiero ir. Aquí, cuando tenemos esto, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un rol de las empresas privadas y pueden prestar un rol y no todo tiene que ser el Estado. Pero aquí, cuando tenemos monopolios, y yendo a tu pregunta, Montserrat, tenemos que tener cómo interactúan o sea, cómo hay un buen rol fiscalizador, como por ejemplo el rol fiscalizador de saber que ante eventos que pueden venir están las capacidades para atender, ¿ya? Y eso tiene que ser ex ante. Aquí yo creo que, y más allá de echarnos culpa, lo que tenemos que ver, y ahí tienen un rol importante, gracias a Dios tenemos un diputado hoy día, un rol importante, y también lo tenemos desde la academia, creo yo, de pensar cómo hacemos un rol articulador, porque ¿a quién le corresponde? Estamos con la pelea, ¿a quién le corresponde sacar los árboles? ¿O a quién le corresponde podarlo? ¿Ya? Y dicen, no, es que la empresa, pero también para podar árboles hay que tener autorización del municipio, inclusive dentro de las casas, si uno quiere podar un árbol, no es llegar y sacar un árbol. Entonces, yo creo que aquí lo que tiene que haber es una buena articulación, sobre todo, y el rol del Estado en la fiscalización es muy, muy importante, más allá de las culpabilidades, cómo vamos previniendo. Y aquí yo tomo lo que decía Daniel, que me parece, hoy día estamos viendo cómo el cambio climático está afectando de manera importante y vamos a tener riesgos en muchas materias. Entonces, ¿cómo empezamos a enfrentar eso? Suena bonito, pero es solidariamente. O sea, ¿cuál es el rol de cada uno de los actores? ¿Cómo supervisamos efectivamente? O por último, tomemos la decisión, si más allá de eso, oye, mira, ¿sabéis que esto lo vamos a hacer desde el Estado? Yo no creo en las empresas estatales en términos generales, pero ¿cómo enfrentamos esto cuando aquí no es el mercado el que no está operando porque es un monopolio? Vuelvo a decirlo. Aquí lo que está fallando es todo el rol articulador entre las diferentes personas para hacer frente a estas grandes problemáticas. Sí, y ahí me pregunto, te agrego, Daniel, a lo que dice Cristian, el rol del regulador y de la legislación, ¿no? Porque ya, puede ser que mañana o el otro año en él se vaya, ¿no? Obvio. Pero va a llegar otra empresa y si tenemos la misma regulación, la misma legislación, probablemente pueda ocurrir lo mismo, ¿no? Como desde el Congreso también, ¿cómo se ve eso? Sí, pero mira, antes de ir a los temas probablemente legislativos, ¿ya? Mira, las empresas acá, yo estaba mirando una pauta, las empresas no han cumplido con el programa de mantenimiento de poda o de árboles. O sea, eso existe. Súper de acuerdo. ¿Ya? Eso está. Pero no han cumplido. No han cumplido con tener personal de emergencia como corresponde para este tipo de situaciones. ¿Ya? Porque estaba previsto que lo que iba a ocurrir. Entonces, mi pregunta es,
Si eso está en la legislación, está en los reglamentos, está en lo que deben hacer cotidianamente, ¿por qué no lo hacen? No lo hacen porque prefieren pagar la multa, ¿no es cierto? El punto es... Las multas se pueden subir, a eso voy. El punto es... Claro, las multas se pueden subir. Si las multas se pueden subir. Y el rol fiscalizador, pero si también hay un rol... Es que yo no quiero... Pero mira, ¿sabes por qué te ponía yo el ejemplo respecto a... Hoy día tenemos una situación concreta porque se visibiliza más aún, porque tienes barrios acomodados y tienes mucha gente. Pero hay problemas concretos y puntuales en todo el sector sur de Santiago, la periferia. ¿Ya? Y yo me imagino que hacia las regiones ocurre exactamente lo mismo, porque el problema que tienen las empresas eléctricas que prestan estos servicios es que no cumplen ni siquiera con lo que hoy día está puesto en la ley. Entonces, es un problema de fondo desde el punto de vista de la entrega de los servicios, de la calidad de los servicios. Entonces, claro, ¿podemos subir las multas? Sí, podemos subirlas. ¿Ya? ¿Podemos mejorar la legislación? Por supuesto que se puede mejorar la legislación, mejorar la fiscalización y todo aquello. Pero la pregunta es, ¿por qué en nuestro país las empresas, y no solamente en esta área o actividad económica? Porque si uno mira, por ejemplo, el caso de la minería, también prefieren pagar las multas y seguir operando. ¿Ya? Entonces, acá hay una mala práctica, la verdad, ¿ya? Empresarial, que se ha acostumbrado, en el fondo, a pasar por encima de la legislación. ¿Ya? Y tengo la impresión de que, bueno, el debate de fondo es, como tú bien lo planteas acá, cómo se mejora la regulación, cómo efectivamente también quizás los mercados se hacen competitivos, ¿ya? No como lo que ocurre hoy día. Fíjate que, por ejemplo, la CGE fue comprada hace un poco más de un año por capitales chinos, ha invertido hartos recursos, pero así todo tiene los problemas que tiene hoy día, ¿ya? Porque mira, te pongo un ejemplo muy cotidiano que vive la gente. En el Bosque, calle General Corner, 30 de la Gran Avenida, 29 de la Gran Avenida. Si se corta la luz en una esquina, se corta para todo un perímetro, toda una población. ¿Y eso por qué ocurre? Porque no tienen instalada la tecnología que permita que se corte solo en el tramo de la calle. Son cuestiones muy concretas que las empresas las pueden hacer, ¿ya? A mí me tocó estar hace 6 meses atrás en una reunión de la SEC, donde la empresa se comprometió, entre otras cosas, a armar todos estos programas, planes para las podas, para los retiros de árboles, etcétera, todo eso, porque ellos son además los entes que están autorizados a realizar aquello, ¿ya? Otra cosa distinta es toda la basura que hay aérea, ¿no es cierto? Me tocó presentar un proyecto de ley entre el 2014 y 2018 para el retiro de los cables, de ahí la basura que hay, ¿cierto? Aérea. Pero tenemos un problema también allí porque nadie se hace cargo, ¿ya? Y también las empresas prefieren pagar las multas en vez de cumplir el rol de retirarlo. Entonces, tenemos un problema en el fondo porque todo se transforma en un negocio y cómo uno saca más utilidades no prestando un buen servicio. Sí, se ve medio gris el panorama que describe ahí el diputado Daniel Melo. Perdón, pero sí, los quiero llevar en los minutitos que nos quedan. No les voy a proponer que hablemos de pensiones porque eso da para hablar horas. Y además ya lo hemos comentado también en otros espacios, pero sí quiero preguntarles, y ahí apelando a su capacidad de síntesis, ¿cómo ven el tema presidencial en la centroizquierda? ¿No? Que ha habido una especie de presión tácita, en algunos casos más explícita, a la expresidenta Bachelet, ¿no? Para que ella transparente si es que va a ser o no presidenciable. Hoy también la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que era algo que ya no descartaba, ¿no? Sabemos que tiene que haber un ajuste ministerial después de las elecciones, donde van a salir varios integrantes del gabinete, las elecciones de octubre. Y quería preguntarles cómo ven eso, ¿no? El rol de Michelle Bachelet, que pareciera, y esta es una percepción personal, que genera más entusiasmo en la oposición que en el mismo oficialismo, ¿no? Y la misma presidenta tampoco se ve con muchas ganas de volver a la moneda, ¿no? Como que prima más su sentido de responsabilidad que su ansia de poder, por decirlo, sí, ¿no? Claro. Así es. Cristian, ¿cómo ves ahí el escenario? Porque en la derecha está más o menos dibujado, ¿no?
más o menos claro. Hoy día sí, pero claro. A ver, en política pueden cambiar las cosas de un minuto a otro. Eso y en las encuestas, la última criteria que salió hace un par de días posiciona muy bien a Michelle Bachelet, pero igual le gana, la CEP también. Sí, pero igual le gana Matei por lo menos. Lejos. Sí. A ver, yo creo que el tema presidencial en la centroizquierda está sin duda complejo, y además yo creo que se va a complejizar más, porque siempre se había pensado como en mantener un poquitito esta alianza electoral que está entre el socialismo democrático, Daniel podrá, uno lo ve desde el análisis, y el Frente Amplio más el Partido Comunista. Yo creo que hoy día con lo que está pasando además en Venezuela, las posiciones algo extremas de algunos partidos que integran el gobierno, va a complejizar mucho esto. Entonces pueden surgir nuevos actores, además, más allá de lo que está un poquitito en el ambiente entre Carolina Toá y la presidenta Michelle Bachelet. Yo creo que es complejo. Creo que es difícil, eso sí, o sea, yo veo muy difícil que una expresidenta que tuvo 2 periodos vaya además a una competencia donde puede perder, porque además pierde capital político en eso. Pero le pasó al presidente Lagos también, y que se retiró. Lo que le pasó al presidente Frey en su minuto también, que compitió con. Entonces yo creo, y yo creo que hay una pérdida de capital político. Ahora, efectivamente, vamos a tener mucho más claridad, yo creo que hacia finales de año, pero yo creo que ahí están los nombres hoy día, pero o sea, lo que uno ve, yo creo que qué puede pasar por la izquierda, también hay que verlo, porque eso también va a gatillar muchos procesos, tanto en el socialismo democrático como en la izquierda, si van a ir a primarias o no, si van a competir. Yo creo que todavía esto se va a desenredar, para ser sinceros, siendo muy sincero, hacia finales de año. Después de la elección municipal. Después de la elección municipal, pero claro, y después con el periodo de vacaciones, en marzo ya vamos a tener una claridad, pero yo para ser sincero, yo dudo que al final, más allá del capital, y que podría ser muy competitiva la presidenta Bachelet, pero yo dudo que al final ella quiera ir, por varias razones. Diputado Daniel. Mira, yo creo que la derecha tiene un problema en esto, porque tiene una candidata, Evelyn Matei, que va a cumplir, si es que llega a ser candidata, casi 2 años en carrera, y nadie está en campaña 2 años, la verdad. ¿Ya? Hay un desgaste. Es un desgaste natural, obvio, evidente, y por lo tanto tengo la impresión que esa candidatura tiene esa complejidad. Kass viene retrocediendo también, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que la carrera presidencial está abierta. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer nosotros desde el punto de vista de el progresismo, ¿ya? Para tomar una buena decisión? Tengo la impresión de que en noviembre, a propósito de las renuncias que tienen que hacer distintos personeros, si quieren ser candidatos a senadores, parlamentarios, o en este caso candidaturas presidenciales, tienen que dejar el gobierno, ¿ya? Entonces, yo creo que esta decisión no va a pasar hacia marzo. Yo creo que en noviembre va a haber un movimiento de fuerzas, ¿no es cierto?, de las fuerzas políticas, de los liderazgos que existen hoy día, ¿ya? Eso es lo segundo. Lo tercero, bueno, Michelle Bachelet es un patrimonio del mundo progresista, por cierto, de nosotros, de los socialistas, pero más que eso, del pueblo de Chile. Y su figura representa el reflejo de aquellas políticas públicas que le hicieron bien al país. Tengo esa impresión. La mejora de la calidad de vida de la gente, concreta, de manera real, efectiva, ¿ya? Si hoy existen más de 500.000 jóvenes estudiando gratis en la universidad, hay una decisión política de su gobierno, ¿cierto? La política del Chile Crece Contigo, la pensión básica solidaria. Piñera, perdón. Hay un conjunto, pensión básica solidaria, porque ahí parte, ¿no es cierto?, la acción del Estado respecto a mejorar las pensiones el año 2008. Entonces hay un conjunto de decisiones, también en materia de justicia cultural, también, derecho de las mujeres, ¿cierto?, la identidad de género. O sea, hay un conjunto de acciones que la presidenta se hizo cargo en algún momento en su primer y segundo gobierno. Y creo que todo aquello le permite hoy día sintonizar bien con los chilenos. La encuesta Criteria, yo creo que es un reflejo de eso, una fotografía del momento. Ella tendrá que pensar en su momento si es que tiene ganas o no de la energía. Por cierto, que me encantaría que fuera candidata presidencial, porque tengo la impresión, y al igual que Cristian, que tiene la mejor chance de poder competir contra la derecha y de poder tener un triunfo y darle una continuidad, ¿no es cierto?, a nuestras ideas, sobre todo porque hay un contexto de retroceso desde el punto de vista de la hegemonía
respecto a, por ejemplo, derechos que ya fueron consagrados, ¿no es cierto?, en políticas públicas. O sea, tenemos al frente a una derecha y una extrema derecha muy peligrosa, ¿no?, que habla en contra de las mujeres, en contra de los migrantes, en contra de la gente de menos ingresos. O sea, hay una lógica también en contra del cambio climático. Hay un negacionismo, ¿no es cierto?, de derechos fundamentales muy fuerte, muy potente, y frente a eso hay que poder tener un liderazgo que te permita enfrentar aquello. Ya creo que hoy día Michelle Bachelet tiene más condiciones que cualquiera para hacerlo. También está Carolina Toá, ella tiene que tomar una decisión, el propio ministro Lizalde también en su momento, sin duda por sus trayectorias, ¿no es cierto?, al menos para nuestro mundo. Y yo tengo la impresión de que las fuerzas, ¿no es cierto?, ya de gobierno, y también la democracia cristiana, debiéramos concursar el próximo año en una primaria para tener ojalá un candidato único que nos representa a todos frente a la amenaza que implica el avance de la extrema derecha en Chile. Es claro lo que ocurre en otros lugares del mundo, o sea, lo que vive Brasil, lo que vive Argentina, lo que ocurre en Europa, Estados Unidos. Entonces tengo la impresión de que en eso la unidad es muy importante, y poder tener liderazgos que sintonicen con la gente. Sí, ahora igual hay que decir que hay ciertos discursos de la oposición o de la derecha que sintonizan con una mayoría, ¿no?, particularmente en el tema de seguridad. Estamos llegando al final del programa. Agradecemos a Cristian Pertusé, como siempre, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos esta fría mañana de día viernes. Y diputado Daniel Melo, muchas gracias también por venir aquí a la radio. Esperemos que tengan un excelente fin de semana.